Bienvenidos a esta nueva actividad, a este nuevo webinar, donde vamos a trabajar, vamos a hablar, compartir algunos conceptos, algunos temas relacionados con agilidad y digitalización en proyectos de gas y petróleo. Mi nombre es Jorge Gatze y les agradezco la inscripción, la participación, este tiempo que le van a dedicar a este espacio compartido de aproximadamente una hora, donde vamos a hacer primero un diagnóstico de la situación de los proyectos de exploración y desarrollo, o sea, cuál es el estado de la industria hoy. Eh, o sea, vamos a hacer un diagnóstico general, un promedio. O sea, hay empresas que no están en esta situación, que están mucho mejor, y hay empresas que por ahí no están dentro del promedio y están un poco peor. O sea, y a nivel global, ¿no? O sea, estamos usando información y data a nivel mundial, con lo cual es digamos, no pretende ser un diagnóstico local, sino un poco cómo está la industria, ¿eh? Y hacia dónde va la industria hoy. ¿Cuál es la cadena de valor de los proyectos de exploración y desarrollo? Esto va a ser muy importante entender la cadena de valor y fundamentalmente la gestión de los riesgos y la incertidumbre en los proyectos de exploración y desarrollo, porque esa es la clave de una buena gestión de estos emprendimientos. Y para poder encarar adecuadamente tanto los riesgos como la incertidumbre, primero hay que comprender que los proyectos de exploración y desarrollo como sistemas que son los proyectos, son sistemas que están entre lo complejo y lo complicado. Por eso vamos a explicar un poco qué es un sistema complejo, qué es un sistema complicado, para poder ubicar dentro de ese esquema a los proyectos de investigación y desarrollo. Y cuando veamos entonces las características inherentes de los proyectos de exploración y desarrollo, dije investigación porque hace poco hicimos una actividad de investigación y desarrollo de I+D, pero muchas cosas de exploración y desarrollo de upstream tienen muchas cosas en común con los proyectos de investigación y desarrollo científico, ¿no? En cuanto a conceptos y en cuanto a principios de aplicación. Entonces, vamos a ver después cómo hoy, qué está pasando hoy con la cuarta revolución industrial, una revolución industrial que a partir de la transformación digital y la inteligencia artificial está cambiando los modelos de negocio. ¿Qué es agilidad en proyectos o cómo se debería entender la agilidad? No metodologías ágiles, que podría ser, sino una cosa es metodologías ágiles, de lo cual hoy tanto se habla, y otra cosa es tener más agilidad en los proyectos de exploración y desarrollo, ¿no? Y finalmente unas conclusiones, y yo me voy a tomar un minuto para presentar nuestro próximo curso donde se van a ver muchos de estos conceptos. Voy a ir a otra industria, a la industria automotriz, para ver qué está pasando en otras áreas de la economía, ¿no? Entonces, en La Nación, el diario de La Nación de Argentina, el 8 de febrero de este año, el CEO de Mercedes-Benz habla de un cambio de paradigmas en el modelo de compañía automotriz. O sea, dice, nos está cambiando el modelo de negocios.
y nos guste o no nos guste, están cambiando los paradigmas. Entonces, lo que dice esta persona es que este cambio en el modelo implica la construcción de un propósito y empezar a ver más allá de nuestros productos. O sea, ¿cómo queremos que la compañía sea en los próximos años? Y entre otras cosas, a mí me llamó la atención esta frase: mi agenda está más en el mañana que en el hoy. La industria de automotriz es una industria consolidada, una industria, digamos, global, muy fuerte, y está atravesando, y todo esto que vamos a ver hoy es previo a la actual situación de coronavirus, ¿no? De pandemia de coronavirus. Después voy a terminar este webinar haciendo alguna especie de ejercicio intuitivo que podía pasar a nivel global después o cuando vayamos saliendo del coronavirus, ¿no? Entonces, tenemos una industria como la automotriz que está muy afectada por todos estos cambios tecnológicos, cambios en la forma de consumo, hábitos de consumo de la población, de las nuevas generaciones. Y la pregunta es, ¿y nuestra industria de gas y petróleo está afectada o no está afectada? ¿Se va a ver afectada o no se va a ver afectada? Y creo que quien está en esta industria sabe que sí. Así que empecemos a mirar un poco los puntos débiles, aquellas cosas que sobre todo en exploración y desarrollo deberíamos empezar a modificar. Entonces acá me voy a valer de la opinión de un experto en la materia, Peter Rose, que en un libro que recomiendo, Risk Analysis and Management of Petroleum Exploration Ventures, en su capítulo inicial expone estos conceptos, estas opiniones. Dice Peter Rose que los proyectos exploratorios del tipo alto riesgo, alta oportunidad, a nivel global siempre, ¿no? Están mostrando preocupantes signos de subdesempeño, o sea, como que no están dando los resultados que se está esperando. Algo preocupante, en muchos casos estos proyectos destruyen valor, o sea, destruyen valor de la empresa, ¿no? En lugar de crearlo, que ese es el propósito de todo proyecto. Y como consecuencia de ello, la exploración como función corporativa está perdiendo confiabilidad. Y esto, digamos, es una alarma, ¿no? Es como empezar a decir, bueno, ¿y por qué? Y según Peter Rose, esto es por un déficit de gestión, o sea, estos proyectos están teniendo estos inconvenientes. Un poco el diagnóstico es este. ¿Por qué? Y bueno, porque hay un déficit de gestión. Y después vamos a ver por dónde viene ese déficit de gestión. Los proyectos de exploración y desarrollo los podemos, digamos, ubicar dentro de una industria un poco más amplia, que es la industria de los proyectos de inversión de capital. O sea, para también dar un marco de análisis más amplio al del más reducido de gas y petróleo. Entonces, los proyectos de exploración y desarrollo son proyectos de inversión de capital en el sentido que son inversiones de importantes recursos organizacionales para desarrollar, mejorar y o renovar un activo y así generar flujos de fondos. O sea, ¿qué hacen los proyectos de inversión de capital? Transforman oportunidades de negocio en beneficios que justifiquen los costos y los riesgos asumidos. Y aquí hay una palabra clave, fundamental: valor.
Valor. Yo la quise resaltar, pero me quedó un poco más abajo. Pero esta es la palabra clave, valor. Porque la función de todo proyecto, y ahora vamos a un marco mucho más amplio, el desafío de los proyectos es crear valor. O sea, el proyecto, a través de los resultados que genera, le brinda valor a la empresa, a la comunidad, a los empleados, a la sociedad, al mercado. O sea, el éxito del proyecto se mide por el valor que agrega a la organización, al mercado, a la comunidad, ¿no? Yo siempre digo, creo que esta diapositiva no hay curso o no hay webinar que no la haya puesto. O sea, sí, soy medio ya cargoso y reiterativo, pero es que insisto en esto, ¿no? Si no entendemos la función del proyecto en cuanto a que la razón de ser del proyecto es ese valor, ese beneficio, que genera a distintos interesados, va a costar después tener una gestión de proyectos adecuada. Y entonces cuando analizamos los proyectos de inversión de capital, dentro de los cuales están los proyectos de inversión, los proyectos de exploración y desarrollo, acá voy a usar la información de una organización que se llama IPA, acá abajo está Independent Project Analysis, y esta organización se dedica a investigar, auditar, colaborar con proyectos de inversión de capital, entre ellos los de exploración y desarrollo de gas y petróleo. Tiene en su haber miles y miles de proyectos, datos, resultados de muchos proyectos, y el IPA nos trae una información que también es preocupante. Dice que los proyectos de inversión de capital generan en promedio un valor actual neto 22% menor al previsto. O sea, lo que decía Peter Rose, los proyectos de exploración y desarrollo a veces destruyen valor en vez de generarlo. Bueno, para el IPA acá hay un número, 22%, y cuando uno mira cómo se desglosa ese número, en general los proyectos de exploración y desarrollo están del lado, digamos, del lado de este promedio para arriba, ¿no? O sea, son justamente los que están bastante más alto que ese 22% menor al previsto. Entonces voy a seguir un poco esa guía que nos da Peter Rose y nos dice el problema es la gestión. ¿Por qué? Porque si el problema es la gestión, entendamos entonces cómo son estos proyectos y cuál sería una gestión adecuada de los proyectos, por ejemplo, de exploración. Si la razón de ser del proyecto, dijimos, es generar valor, esa es la razón de todo proyecto, incluso de los proyectos de exploración y desarrollo, esta es la cadena de valor en particular de estos proyectos a los que nos estamos refiriendo, ¿no? Acá tienen la cadena de valor. Empezamos formulando hipótesis, prospección, prospecto, postexploratorio, delineamiento del reservorio, evaluación de volumen. ¿Qué significa cadena de valor? Significa que ese valor que se espera del proyecto se va generando a través de estos eslabones de la cadena a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, si yo miro cómo evoluciona a lo largo del tiempo, por ejemplo, la generación de valor, fíjense que ese valor que el proyecto tiene que generar a su término se genera fuertemente en las primeras fases, ¿no? Y que después durante el desarrollo de las instalaciones, el desarrollo del campo, ya casi que no hay para generar mucho valor. O sea, es clave todo lo que hagamos en la exploración como realmente la llave que va a generarle valor a la compañía a posteriori. Y además, esto tiene
una connotación que no deja de ser importante, porque si medimos qué pasa con la incertidumbre, y todo proyecto tiene incertidumbre, y ni hablar los proyectos de exploración y desarrollo, lo que hace esta cadena de valor es ir reduciendo la incertidumbre. A la medida que genera valor, va reduciendo incertidumbre. Y esto, sobre todo en las primeras fases, ¿no?, o eslabones de esta cadena de valor. Entonces, ¿en qué consiste esta reducción de incertidumbre y esta generación de valor? O sea, insisto, estamos tratando de entender la esencia de los proyectos de exploración para, a partir de esa comprensión, poder decir, bueno, ¿cuál es la gestión adecuada? Los proyectos de exploración son una repetición de ensayos en condiciones de incertidumbre. Claro, cada ensayo es un sustancial compromiso de inversión de capital. ¿Por qué? Porque como a medida que avanzamos en esta repetición de ensayo, lo que buscamos es reducir incertidumbre. Reducir incertidumbre es pasar de no saber a saber. O sea, vamos comprando información. Ese compromiso de inversión de capital es compra de información. Porque un programa exploratorio implica formular un cierto número de hipótesis. ¿Qué significa? Que como no sé, como tengo incertidumbre, a la incertidumbre la tengo que, de alguna manera, reemplazar con supuestos. Como no sé esto, asumo tal cosa. Entonces, ¿qué significa ir avanzando en un proyecto de exploración? Estos supuestos que se han formulado, tomar decisiones de inversión para validarlos, para saber si estamos parados sobre bases reales o no. Entonces, ¿cuál es el riesgo de estos proyectos? Y el riesgo que implican es decidir cuánto más voy a invertir en la compra de información para lograr más información, o sea, hasta dónde me conviene seguir invirtiendo para ir adquiriendo mayor información. Entonces, teniendo en cuenta esta esencia, así en forma muy breve, muy resumida, el diagnóstico que hace Peter Rose de esta situación desfavorable de los proyectos es porque hay una inadecuada gestión de la incertidumbre y del riesgo. O sea, según Peter Rose, los proyectos de exploración y desarrollo todavía se manejan en su mayoría, y dijimos en general, en promedio, a nivel global, como si la incertidumbre no fuese algo que debe gestionarse, o sea, ignorando la incertidumbre propia del proyecto y los riesgos propios del proyecto, y por lo tanto no usando las herramientas que hoy están disponibles para gestionar la incertidumbre y los riesgos de estos proyectos. ¿Qué es un sistema petrolero? Es una combinación de principales atributos geológicos, ¿no? Perdón, que en una sucesión de eventos, también geológicos, o sea, en un timing, contribuyen a la acumulación de hidrocarburos, ¿no? Esto es, en esencia, un sistema petrolero. Entonces, ¿qué es gestión de la incertidumbre de un sistema petrolero? Es determinar la probabilidad de ocurrencia de esos eventos geológicos. Es que si hay incertidumbre, la probabilidad es el lenguaje de esa incertidumbre. Y así estimar las chances de encontrar acumulación de hidrocarburos en determinada locación del subsuelo. ¿Cuál es el desafío? Bueno, expresar la incertidumbre en forma realista y adecuada, o sea, esa incertidumbre, cómo de alguna manera la modelo, qué modelo uso que sea de alguna forma representativo de la incertidumbre a la cual estoy encarando.
Un criterio idóneo, bastante usado, es, por ejemplo, representar la incertidumbre en un rango de tres valores, el 90, el 50 y el 10, o el mínimo, el más probable y el máximo. Pero estas probabilidades y estos rangos tienen que estar basados en consideraciones objetivas, o sea, hemos visto casos de empresas que usan estos rangos de tres valores, pero cuando uno pregunta de dónde salieron esos valores, ¿m? eh, no hay mucha consistencia y no son justamente un reflejo de la realidad de ese campo que se está analizando. Bueno, una fórmula probabilística que los que están en la industria conocen muy bien es la fórmula que determina el riesgo geológico. Fíjense que es una forma que establece probabilidades para distintos eventos que dijimos del sistema petrolero, y esto permite tener una idea del riesgo geológico. También otra forma de expresar la incertidumbre es a través de rangos, dijimos. Por ejemplo, esto sería el rango de una variable estocástica o probabilística, como es la porosidad. Entonces, el rango está definido por el valor eh, mínimo, ¿eh? por el valor más probable y por el valor máximo. Y como cada rango solo no me dice nada, para que el rango se exprese, para que el rango signifique algo, le tengo que asignar una distribución probabilística, ¿no? Lo mismo sería, por ejemplo, con otra variable estocástica como el volumen neto de roca, donde también, como ven, hay un mínimo, un más probable y un máximo, y una distribución probabilística distinta, en este caso una triangular. Bueno, cuando uno empieza a modelar la incertidumbre de las distintas variables en juego a través de estos mecanismos, obtiene, por ejemplo, distribuciones probabilísticas del potencial hidrocarburífero, ¿no? Con el caso menor, P90, el P50, el P10. Son distribuciones probabilísticas que de alguna manera permiten una mejor toma de decisiones. Incluso cuando uno trabaja con estas herramientas, una de las cuales es la simulación Monte Carlo, obtiene, por ejemplo, una distribución estocástica de la rentabilidad del proyecto que estamos analizando, ¿no? Con un factor de riesgo, 26%, por ejemplo. Eso sería factor de riesgo, es la probabilidad de que el valor actual neto de la inversión sea menor a cero, o sea, es el 26%, ¿eh? Es el 26% de la superficie que hay de cero hacia la izquierda, y 3,25 es el factor de rentabilidad, que es la media de la distribución probabilística. Bueno, esto, digamos, es resultado de aplicar herramientas como la simulación Monte Carlo al uso de modelos de incertidumbre. Pero acá tenemos que tener muy en claro lo siguiente, y ahí es donde la gestión es más importante que la herramienta, porque acá tenemos resultados cuya calidad nunca va a ser mejor que la calidad de los datos de entrada. O sea, si los datos de entrada a cualquier modelo de análisis de incertidumbre no son buenos, los datos de salida, lamentablemente, con los cuales vamos a tomar decisiones, no pueden ser buenos. Exactamente, exactamente. Garbage in, garbage out. O sea, si los datos de entrada son garbage, basura, la salida, por más que uno vea unos gráficos muy lindos con unos colores que impresionan, pero es espejitos de colores, ¿no? No deja de ser espejitos de colores, y cuidado con las decisiones que tomamos cuando usamos mal estos modelos y estas herramientas. Bien, esto sería entonces una forma, por supuesto, muy breve, muy resumida, en el poco tiempo que tengo para contar varias cosas más,
de cómo encarar la incertidumbre. Y déjenme ahora mostrarles otro modelo que nos va a permitir entender dónde están nuestros proyectos de exploración y desarrollo. Porque si no ubicamos correctamente a qué sistema pertenecen los proyectos de exploración y desarrollo, podemos llegar a tomar decisiones realmente erróneas. Y para ello hay una herramienta que es la matriz de Cunebin, desarrollada por David Snowden, que últimamente se está usando cada vez más y que, como ven, divide a los sistemas en general en cuatro grandes categorías. Los sistemas que están abajo, a la derecha, son los sistemas simples. Son esos sistemas donde hay una única solución para cada situación. O sea, se presenta una solución y ya sabemos se presenta una situación a resolver o a aprovechar y ya sabemos que hay una solución para ello. Hay una solución para ello y claro, como esa solución es la que cada vez que aparece la situación muestra que es la adecuada, entonces ahí aparecen las mejores prácticas, o sea, vamos a hacer de esa solución, hacerla más eficaz y más eficiente, y de ahí surgen las mejores prácticas. O sea que los sistemas simples están en el ámbito de lo que llamamos conocidos conocidos. ¿Qué proyectos están acá? Y bueno, los proyectos que están acá son por ejemplo, los proyectos de construcción de un edificio. En general, para cada paso de ese proyecto ya hay una solución previamente elaborada, previamente estudiada. Entonces, bueno, cada vez que se presenta una determinada situación para construir un edificio, en general, la mayoría de los procesos ¿eh? de ese proyecto son proyectos que pertenecen al mundo de lo simple, de las mejores prácticas, de los conocidos conocidos. Si vamos a otro sistema, que es el sistema de lo complicado, acá ya hay varias soluciones, ya no hay una, acá hay varias soluciones. Acá, eh, digamos, se presenta una situación y no hay una clara y única solución, ya puede haber varias. Entonces, como hay varias, acá tengo que consultar a los expertos. Acá necesito reunir expertos y analizar de las alternativas cuál es la correcta. Este es el mundo de los conocidos desconocidos. Acá es donde, digamos, conocemos que pueden pasar ciertas cosas, desconocemos si realmente van a pasar, cómo van a pasar, cuándo van a pasar, etc. Si nos vamos al cuadrante que está al lado, hacia la izquierda, es el mundo de lo complejo. Es el mundo de los desconocidos desconocidos. Es el mundo donde no hay solución, no es que haya varias, no hay. Acá surgen situaciones y hay que buscar una respuesta ad hoc para esa situación. O sea, son prácticas emergentes. Esto, digamos, es propio de proyectos y negocios que están fuertemente influenciados por lo que hoy se llama entorno VUCA. Volátil, la U de uncertainty, incierto, complejo y ambiguo. O sea, este entorno VUCA, y estoy hablando del entorno VUCA antes del coronavirus, ha hecho que muchos proyectos estén en este mundo de lo complejo, donde no hay, digamos, soluciones, donde pasan cosas que no esperábamos, por eso se llaman desconocidos desconocidos. Con lo cual, de alguna forma, los dos modelos de la derecha
corresponden a enfoques predictivos de proyectos, ¿eh? Los enfoques tradicionales, que se llama waterfall, en cascada, mientras que el complejo de la izquierda, ahí no van los modelos predictivos, ahí van los enfoques adaptativos y ágiles, justamente porque como no hay una solución, tengo que esperar a ver qué sucede, cómo me responde la realidad, cómo me responde el sistema y actuar sobre la marcha, porque en general responde de una manera que yo no esperaba. Por eso se llama desconocido desconocido. O sea, claramente, el coronavirus puso a todos los negocios y a todos los proyectos, y diría más que en lo complejo, abajo en lo caótico. Cuando salgamos del coronavirus, cuando salgamos de esta situación de pandemia, va a haber una normalidad que va a ser nueva, distinta, ¿eh? Y que nos va a llevar de lo caótico, donde estamos hoy mientras dure la pandemia, a lo complejo. Simplemente como comentario, yo ayer di un webinar, hay varios que veo que participaban también ayer, sobre cómo reiniciar proyectos en la situación de post-crisis, ¿no? Y bueno, ese webinar, si quieren, para quien no estuvo ayer, en nuestra página web de CBPRO, www.cbpro.com.ar, en el canal de YouTube de nuestra página web, pueden encontrar ese webinar. Entonces veamos un poco la diferencia, así, en forma sencilla, entre qué son enfoques predictivos que se adaptan a ciertos sistemas y qué son enfoques adaptativos o ágiles que se adaptan a otros. El enfoque predictivo lo podemos asimilar a un blanco al cual queremos, digamos, llegar con nuestro arco y flecha. Pues claramente el blanco está en un lugar fijo, queremos acertar el blanco, calculamos la distancia, calculamos el viento, la temperatura, desarrollamos un esquema en base a nuestra experiencia y nuestro conocimiento de cómo juegan estas variables, y si más o menos las variables se mantienen y el blanco está en ese lugar, el resultado va a ser exitoso. Pero esto es un enfoque predictivo, un enfoque donde yo conozco el resultado de entrada y es muy probable que no cambie mucho. Sí va a cambiar, pero es muy probable que esos cambios no sean sustanciales. Ahora, ¿qué pasa cuando estamos en sistemas donde el resultado no está claro de entrada, donde yo puedo intuir un primer resultado, pero no sé si ese es el resultado que finalmente vamos a llegar? O sea, intuyo que podría ser tal resultado, pero ¿será ese realmente? ¿Va a cambiar? Y la experiencia me dice que sí, va a cambiar. Entonces, si estamos ante una situación donde el resultado, el objetivo al cual queremos acceder va a cambiar porque sabemos por el entorno VUCA, por ejemplo, que va a cambiar, volátil, incierto, ahí no puedo usar enfoques predictivos. Tengo que usar un enfoque adaptativo. ¿Qué significa un enfoque adaptativo? Y hago un plan de corto plazo. O sea, es como si tirara la flecha unos metros hacia adelante. La recojo, si se pudiese, es simplemente un modelo de representación, una alegoría, recojo la flecha a los pocos metros de haberla lanzado y veo qué pasó con mi objetivo, si cambió. Y en función de cómo cambió, vuelvo a lanzar la flecha, también por un corto periodo, la vuelvo a recoger y vuelvo a ver dónde está nuestro objetivo ahora y veo que volvió a cambiar. Entonces, cuando el objetivo va cambiando durante la marcha del proyecto, es imposible pretender usar enfoques predictivos, planes de proyectos,
detallados y de largo plazo, porque no es justamente lo que la realidad nos demanda. Entonces, ¿esto qué significa? Y esto daría para mucho más. Acá me van a perdonar la brevedad que le dedico. Pero esto significa entonces que los proyectos exploratorios pertenecen al mundo de lo complejo, de las prácticas emergentes. Y de alguna manera los proyectos de desarrollo están después entre lo complicado y lo simple, depende en qué etapa y el tipo de proyecto de desarrollo. Pero acá viene, entonces, creo que esto nos da un poco de luz de por qué la gestión de los proyectos exploratorios no es la adecuada. Porque estamos usando para los proyectos exploratorios metodologías de proyectos del mundo de lo simple, o sea, estamos haciendo cronogramas, planes de proyecto como que todo, digamos, lo tenemos todo bajo control. Y la realidad después nos dice que no es así, por eso después no usamos esos cronogramas y esos planes de proyecto detallados, porque como no sirven, lo atribuimos a que hay un problema de planificación. En realidad hay un problema de que estamos entendiendo en forma, yo diría, inadecuada en qué mundo nos movemos cuando estamos en un proyecto exploratorio. O sea, un proyecto exploratorio no podemos usar ni las buenas prácticas ni las mejores prácticas de los sistemas complicados o simples. Es un mundo de prácticas emergentes, de prueba y error, de ir aprendiendo a partir de esta situación. Con esto en mente, agreguémosle un condimento más. Y este condimento más que hoy está atravesando a todas las industrias por igual, es el tema de la cuarta revolución industrial o de la conectividad digital. Y esto está afectando a todas las industrias. Y creo que la industria de exploración y desarrollo de gas y petróleo no está quedando afuera, no está afuera. Y acá quiero mostrar, por ejemplo, un estudio que hizo la consultora McKinsey en un trabajo de marzo del 2019. Sí, exacto. El problema, exacto, el problema de la aversión al riesgo, eh, ahí hay todo un tema cultural, es que para muchos, digamos, gerentes o áreas de la empresa consideran que, bueno, hay que tener todo bajo control y si hay que tener todo bajo control, no hay lugar para riesgos, ¿no? Digamos, hay riesgo porque hay proyecto. Si- y negar el riesgo creo que es el peor de los riesgos. Entonces McKinsey propone, a partir de su investigación de proyectos de exploración y desarrollo, 4 áreas de mejora, y fíjense que todo lo que es digitalización del proyecto y todo lo que es el poder de los sistemas analíticos avanzados, esto tiene que ver con la incorporación de la cuarta revolución industrial a esta industria. Y como vamos a ver también como parte de esta presentación, la incorporación de de la cuarta revolución industrial, de la conectividad digital, lleva indefectiblemente a el uso de metodologías ágiles y agilidad. Fíjense que McKinsey está proponiendo agilidad y metodologías ágiles en proyectos de investigación y desarrollo. Acá tienen una breve reseña de las revoluciones industriales por las que pasó la humanidad. Estamos ahora en presencia de la cuarta, ya estamos en la cuarta revolución industrial, la de la digitalización. ¿eh? Fíjense en Davos, en este año, en la reunión de Davos, lo que se concluyó, ¿no? Que la cuarta revolución industrial introduce nuevos modelos de negocio, nuevas formas de trabajo, y que requiere renovadas habilidades técnicas, digitales y sociales, ¿no? Y el tema de la revolución industrial para los
que estuvieron reunidos en DAO es un tema que tiene que estar en la agenda de los directorios. ¿Cuáles son los pilares de esta cuarta revolución industrial o industria 4.0? Big Data, todo lo que es la robótica colaborativa, Internet de las cosas, las nubes, impresión 3D y la realidad aumentada. No voy ahora a meterme en cada una de ellas, simplemente quiero decir, y vamos a ver cómo muchos de estos pilares ya están modificando la forma de trabajo en los proyectos de exploración y desarrollo, en algunas empresas más, en algunas empresas menos. O sea, ¿cuál es, de alguna manera, la esencia de esta revolución digital? Que estamos pasando de lo analógico a lo digital, o sea, todo lo que es analógico o todo lo que era analógico ahora se digitaliza. ¿Para qué? Para poder ser almacenado, de modo de poder ser analizado. Esto genera aprendizaje que se aplica a soluciones concretas. Bueno, este esquema lo considero importante porque esto es lo que, de alguna manera, es el camino que están transitando las empresas que están digitalizando sus procesos y sus modelos de negocio. No en vano hoy se dice que los datos son el combustible digital, y qué mejor mostrarlo en esta industria, no en la industria del upstream y del downstream, porque hay un upstream de datos, que son los microchips y los servidores, hay un midstream, que es la banda ancha y la fibra óptica, y hay un downstream, que son los centros de datos y los software. O sea, la transformación digital que hoy está ocurriendo en todas las industrias tiene su eje en este nuevo combustible digital que son los datos. Y las empresas generan infinidad de datos que hoy cada vez más se van a poder capturar y procesar. Y esto es una de las cosas que hace la inteligencia artificial. O sea, ¿qué es? ¿Qué hace la inteligencia artificial? Para explicarlo bien necesitaría muchas horas. Simplemente quiero, en forma así muy sintética, mostrar que la inteligencia artificial colabora en nuestras decisiones. Entonces, cuando tomamos decisiones, ¿qué hacemos? A partir de datos de entrada, de predicciones, emitimos un juicio sobre qué acción es más conveniente y una vez tomada esa acción va a producir resultados que van a realimentar nuestro sistema de predicción. Esto es en definitiva un proceso decisorio. ¿Qué trae la inteligencia artificial y Big Data? La inteligencia artificial mejora sustancialmente nuestra capacidad de predicción, no toma decisiones. Mejora nuestra capacidad de predicción justamente por la Big Data de los datos de entrada y de nuestros propios datos de resultados. Concretamente, un proyecto exploratorio es un proyecto que formula hipótesis y en función de esas hipótesis decide dónde invertir para validar o no las hipótesis, dijimos. Esa inversión lleva una ejecución y el ciclo se cierra con la información que obtenemos y se vuelve a repetir el ciclo en forma reiterada. Bueno, acá es donde juega un papel clave la inteligencia artificial y la Big Data. Entonces, fíjense cómo la transformación digital está cambiando la forma de trabajo, pues aumenta y mejora sustancialmente la relación hombre-máquina. En esta forma de trabajo, ya incluso en muchas empresas de upstream, en upstream se está usando gemelos digitales, digital twins. ¿Qué son gemelos digitales? Son réplicas virtuales de un producto, servicio, sistema real
que permite experimentar diversas alternativas de comportamiento, trabajar sobre distintas hipótesis y lo más importante es predecir futuras situaciones y o problemas, ¿no? Y incluso empresas nacionales acá en nuestro país que ya están trabajando con esta tecnología en sus evaluaciones de nuevos negocios en upstream. Dejemos un poco la parte de exploración, vayamos a los proyectos de desarrollo ahora. Acá tienen, siempre insisto, la razón de ser de todo proyecto es el valor. Entonces, acá tienen la cadena de valor, ¿no?, de los proyectos de upstream con procesos primarios, donde está diseño, ingeniería, fabricación, construcción, traspaso y puesta en marcha. Acá, este es un modelo que usa Porter, ¿no? Como cadena de valor y está adaptado a los proyectos de desarrollo que también puede ser para proyectos de downstream, ¿no? Proyectos de ingeniería y construcción en downstream. Es el mismo esquema de cadena de valor. Otra vez vuelvo a McKinsey porque también McKinsey ha hecho un estudio de productividad de los proyectos de desarrollo de ingeniería y construcción y propone una serie de mejoras y cuantifica estas mejoras cómo pueden colaborar en la rentabilidad y en la eficiencia de esos proyectos. Y fíjense que una de las que más pesa, que tiene, digamos, una colaboración del 14 al 15%, son los aspectos tecnológicos de los proyectos. Entonces, ¿de qué manera estos aspectos tecnológicos pueden colaborar en los proyectos de desarrollo? Nuevamente, si la razón de ser del proyecto es, como dijimos desde el inicio, generar valor, ese valor primero hay que madurarlo y luego hay que ejecutarlo. Y acá tenemos que para madurar hay fases y estas fases tienen distintos nombres de acuerdo a cómo las denomina cada empresa o incluso cada industria. A las 3 fases de la maduración algunos llaman FEL 1, FEL 2, FEL 3. Otras empresas llaman visualización, conceptualización, definición, VCD, exacto. Y casi todos coinciden en que las fases de la ejecución es el EPC o Engineering, Procurement, Construction, ¿no? Pero no perdamos de vista que todo esto es para producir ese valor que el proyecto debe generar a su término. Entonces, ¿cómo intervienen acá las distintas tecnologías que hoy hay disponibles? Una tecnología que se está usando cada vez más, en forma más amplia, ¿no?, son las tecnologías BIM. Entonces, ¿qué son estas metodologías? Bueno, permiten crear simulaciones digitales de un sistema, de una planta, que fíjense, incluye desde la programación inicial, el diseño conceptual, el diseño detallado, ¿no? BIM tienen en el centro, es el acrónimo de Building Information Modeling, el análisis y la última versión de tecnologías BIM, que es la séptima, ya incluye también operación y mantenimiento. O sea, uno modela y trabaja en equipos multidisciplinarios en el campo de lo virtual estos aspectos de una planta, de un sistema. Todo lo que es digitalización del proyecto en cuanto al manejo de los materiales, ¿no? Hoy esta industria, como muchas industrias relacionadas con proyectos de ingeniería y construcción, tienen serios inconvenientes con el manejo de materiales. Se manejan distintos sectores con distintas planillas Excel que nunca machean entre sí, entonces no sabemos si los caños se compraron o no se compraron, si están todavía en el proveedor. Entonces, bueno, este Assets Tracking nos permite saber en qué situación está cada uno de los elementos que después hay que incorporar a la obra.
Gemelos digitales, ya habíamos dicho gemelos digitales en upstream, que se está usando, pero también se usa gemelos digitales en instalaciones de superficie y en plantas de downstream. Realidad virtual. Realidad virtual es un entorno generado con tecnologías digitales que produce en el usuario la sensación de que está inmerso en eso, entonces puede ver incluso donde hay interferencias de equipos, cañerías, columnas, etcétera. Todo de manera virtual, o sea, resuelvo, trabajo en equipo, hago la ingeniería en conjunto con la gente que después va a operar y mantener la planta. Fíjense, el- todo esto, digamos, cuando se empieza a trabajar en forma más amplia, los ahorros de costo que va a producir. Etiquetado Bluetooth, ¿no? No hay que depender de que el contratista diga, no, estoy en un 40% de avance y el cliente diga, estoy en un 20%. Ahora con este etiquetado, claramente, con las cosas que estén montadas, vamos a saber cuál es el avance físico real. Control de obra con drones, o sea, estoy mostrando el aporte de la cuarta revolución industrial de las tecnologías digitales a los proyectos de desarrollo. Y todo esto con un manejo integral de toda esta información en la nube. Una cosa que ha contribuido mucho es la modularización de componentes y sistemas. Es una práctica que está bastante avanzada. Y lo más importante es que la agilidad y la tecnología está permitiendo ya en casos muy concretos en reducir los tiempos de los proyectos de ingeniería y construcciones, de los proyectos de instalaciones de superficie, porque el fast track, la superposición que se hace, no se hace de manera arbitraria, sino que con el uso de estas tecnologías colaborativas y agilidad en la manera de resolver las cosas permite sustanciales reducciones de plazo, que por supuesto mejoran después ese valor actual neto que el IPA decía estaba tan deteriorado. ¿Cómo abordar la transformación digital? No me pidan que en 2, 3 minutos de una clase magistral de eso, simplemente algunos tips, algunas ideas, cómo es que está pasando hoy en las distintas empresas que se están formulando estas preguntas, ¿no? ¿Cómo se manifestará esto en nuestra industria, en nuestra empresa? ¿Qué efectos producirá la transformación digital en nuestra industria, en nuestra empresa? ¿Y cuándo llegará la disrupción digital, si no es que ya llegó, ¿no? Y creo que en la industria del upstream de gas y petróleo, cada empresa deberá ver ¿eh? cómo implementar estas nuevas tecnologías, pero acá hay una alerta. Porque implementar estas nuevas tecnologías digitales no es suficiente para la transformación digital. O sea, la transformación digital es mucho más que incorporar tecnologías. O sea, la transformación digital, y esto me parece que es clave, la transformación digital es incorporar tecnologías más un cambio en el modelo de negocios. O sea, no podemos con modelos de negocio que por las características del entorno ya no son adecuados, pretender mejorarlos simplemente con la incorporación de tecnologías. O sea, son esfuerzos, son emprendimientos que tienen que ir en paralelo. ¿Cuál es el desafío? Claro, cada tecnología brinda variadas formas de uso. ¿Cómo una tecnología puede ser más útil a nuestros objetivos? Y acá prima el criterio, prima la estrategia, prima el sentido común. Y acá cada empresa tendrá que decidir qué procesos voy a tecnologizar y qué procesos no. O sea, dónde necesito mejoras sustanciales y las tecnologías de información, las tecnologías digitales me van a ayudar, y dónde por ahora puedo convivir sin mayor riesgo para el negocio
sin incorporar estas tecnologías digitales. O sea, está claro entonces que el abordaje de esta transformación digital tiene que partir de un análisis introspectivo de los procesos de la compañía, de los procesos de exploración, de los procesos de desarrollo, un FODA que nos diga dónde están nuestras debilidades que queremos de alguna manera subsanar con tecnologías digitales o nuestras fortalezas o nuestras oportunidades. Y no puede haber transformación digital sin agilidad organizacional. O sea, esta cuarta revolución industrial está cambiando la forma en que las empresas operan. Ya de las organizaciones jerárquicas se está yendo a organizaciones que combinan lo jerárquico con el trabajo en red. Y hay empresas de upstream, incluso en la Argentina, que ya están trabajando de esta manera, con otra forma de gestión que se llama el Management 3.0. En definitiva, se trata de agilidad estratégica. ¿Y qué es agilidad estratégica? Es la capacidad de adaptarnos a entornos que cambian como resultado del desarrollo tecnológico. Y vuelvo a este gráfico, y no lo olvidemos. Estamos en el mundo de lo complejo, los proyectos exploratorios están en el ámbito de los sistemas complejos. Entonces, en los proyectos exploratorios no podemos trabajar de manera predictiva. Hay que trabajar en equipo multidisciplinario, en equipo de trabajo de comunicación abierta, de comunicación permanente, con alta implicancia e involucramiento del cliente. En los sistemas simples, tal vez no había problema que el cliente se sume al final del proyecto, pero en los sistemas complejos, el cliente, el que va a recibir los resultados del proyecto, tiene que estar en forma activa, involucrado desde el inicio. La otra cosa, en los proyectos exploratorios, que por su característica están en el mundo de lo complejo, no se pueden seguir manejando con áreas de la empresa que trabajan como quintas, como silos. No pueden trabajar los geólogos por un lado, los de perforación por otro, porque no estamos dando las respuestas que ese sistema necesita. Entonces, agilidad organizacional, mayor comunicación, colaboración, ciclos cortos, ¿eh?, que favorecen la experimentación, el aprendizaje y soluciones que vengan de equipos multidisciplinarios. O sea, agilidad organizacional implica delegar y permitir que se tomen responsabilidades y decisiones justamente en el front-end. ¿De qué se trata? Y se trata de que la empresa, cuando esto esté bastante más avanzado, la transformación digital esté más avanzada, no se encuentre frente a esta situación, ¿no? Que no sepan cómo manejarse en un mundo donde la competencia o la industria haya avanzado a pasos que nos deje a nuestra empresa en una situación de no saber cómo responder. Entonces, esta agilidad es un medio de la transformación digital, pero también es agilidad en los fines. O sea, la transformación digital requiere trabajar ágilmente como medio para construir sistemas que también sean ágiles, que nos van a permitir dar las respuestas adecuadas a las particularidades de los sistemas complejos, VUCA, reitero el término VUCA, volatilidad, incertidumbre, en que nos toca trabajar. Y todo esto lo he preparado antes de que tuviera que estar encerrado, como todos ustedes, acá en mi casa. Pero ahora estamos en medio de una situación especial, el coronavirus. Entonces déjeme terminar esta presentación, ya estamos sobre la hora, yo le dije que no quería más de una hora, déjeme terminar. ¿Cómo será esta normalidad? Porque no va a ser la normalidad
que conocimos antes de la pandemia, la normalidad con la cual nos vamos a encontrar cuando vayamos saliendo de la pandemia. O sea, la gran diferencia es que no vamos a estar en una situación de emergencia, vamos a estar en una situación de crisis más incertidumbre. Y también quiero compartir este estudio que hizo McKinsey en un artículo que publicó ahora en abril de este año, ¿no? Hace unos pocos días, y el cual quiero extraer este gráfico. Fíjense el eje vertical. El eje vertical mide el nivel de disrupción del modelo de negocio. Esto es general para todas las industrias, ¿eh? Esto es un modelo que no es para ninguna industria en particular, es para todas en general, para ninguna región en particular, para todas en general, ¿no? Es un modelo de aplicación, es un, digamos, más que modelo, es un ensayo para empezar a entender qué puede ir sucediendo una vez que salgamos de esta situación. Entonces, reitero, eje vertical, nivel de disrupción del modelo de negocio; eje horizontal, profundidad y extensión de la disrupción en la demanda de la industria en la cual estamos. Fíjense que abajo, a la izquierda, donde el nivel de disrupción de ambos es poco, es menor, es bajo, dice McKinsey, van a quedar pocas empresas en ese círculo verde donde para ellos nada va a cambiar. Para muchas empresas de muchas industrias van a tener considerables disrupciones en la demanda, considerables disrupciones en el modelo de negocio, que en algunos casos, bueno, les va a permitir mantener el negocio y reiniciar las operaciones, pero en otros donde la disrupción del modelo de negocio sea mayor, van a tener que reorientar el modelo de negocios. En otros casos van a tener que reestructurar, desarrollar nuevo negocio. Por ejemplo, simplemente pensemos la industria del turismo, ¿no? La industria del turismo, cuando termine esto, va a tener que, no sé en cuál de estos cuadrantes, en cuál de estos globos se va a ubicar, pero no creo que la industria del turismo quede acá. La pregunta es, y esto habría que analizarlo y empezar a verlo, la industria de exploración del upstream, ¿dónde va a quedar? ¿En cuál de estos globos va a quedar? Porque claramente no creo que quede en el círculo de apenas unos pocos. Y ahora, conclusión, y ya terminando. La encrucijada de los proyectos de exploración y desarrollo es hacia dónde voy, cuál es el camino. Hay una cosa clara, no busquemos resultados distintos haciendo lo mismo de antes. No busquemos resultados distintos haciendo lo mismo de antes. Hay muchas posibilidades, hay muchas, realmente, en tecnologías, en mejoras de procesos, pero hay una clave, hay una clave. ¿Se acuerdan cuando éramos chicos? Elige tu propia aventura. Bueno, cada empresa va a tener que elegir su propia aventura, su propia forma de transitar estos cambios que ya están presentes y que van a ir creciendo hacia el futuro. O sea, cada empresa tendrá que establecer cuál es el camino, las nuevas respuestas tecnológicas, culturales, organizativas, a nuevos desafíos. Cada empresa entonces debe encontrar su propio camino. Y, como despedida, déjeme pasar un aviso, el curso, donde todas estas cosas las vamos a trabajar, que es un curso de gestión de proyectos según mejores prácticas, que vamos a ver desde enfoques predictivos hasta enfoques ágiles. Inicia el jueves que viene, son 40 horas de extensión. Para quienes están acreditados o tienen la certificación PMP ante el PMI, les da 36 PDUs. Es un curso online sincrónico donde las clases se graban para poder ver en cualquier momento en un sistema 24/7, ¿no? Verla o recuperarla.
Y bueno, dada la situación, estamos teniendo precios promocionales. Estamos próximos a un despegue que esperemos ocurra pronto, que nos saque, yo ayer decía en el otro webinar donde mostré la misma figura, hoy estamos dentro del avión, en la cabecera de pista, esperando que le den autorización para despegue. La verdad que cuando a medida pasa el tiempo, si estuvieron en esa situación, no es cómoda, a nadie nos gusta. Vinimos para volar, no para estar en la cabecera sentados dentro del avión. Bueno, hoy estamos sentados dentro del avión, esperando que le den la orden de despegue. Va a llegar, la orden va a llegar, va a haber que despegar. Y ahí, bueno, tendremos que tener justamente, creo que el temple para afrontar las situaciones que, que nos va a tocar vivir. Les agradezco la atención, les agradezco la paciencia, la participación y será hasta un próximo encuentro. Ahí tienen mi mail, jgatze@cbpro. Cualquier cosa que pueda colaborar, cualquier cosa que pueda ser útil, cualquier información que necesiten, escríbanme, ¿no? Y con gusto voy a colaborar.